Avísale. Proseguimos el capítulo de cardiocirculatorio con la parte de patología coronaria, que es la patología que más frecuentemente se presenta y la que evidentemente también ocasiona secuelas más frecuentes. Otro tipo de patología cardíaca ya iría directamente dentro del rubro de tumores mixomatosos o de otro tipo de lesiones miocárdicas, a veces idiopáticas, que podrían entonces no estar dentro de la rutina de las, de las patologías miocárdicas fuera de la que compete a la patología coronaria. Hablando de las arterias coronarias, podríamos mencionar obviamente su anatomía: una coronaria derecha, una coronaria izquierda. Vemos ahí a la coronaria, a la imagen del lado de izquierdo, corresponde a la coronaria derecha. Vemos una comba bastante marcada, bastante acentuada en su recorrido, y sus ramificaciones perforantes que discurren en el espesor auricular en sus dos ramas superiores y el resto ya sobre el miocardio ventricular derecho. No tiene precisamente muchas ramificaciones en su recorrido, mientras que la imagen que nos muestra que se muestra en el lado derecho, vemos a la coronaria izquierda, que sí tiene mucho más recorrido en cuanto a longitud de su tronco principal y de sus ramificaciones, y muestra una rama muy principal, muy importante, prácticamente del mismo diámetro que el tronco coronario inicial, que discurre directamente hacia la parte posterior y basal posterior del ventrículo izquierdo, y que también emite ramas para el tabique interventricular. Las otras ramas perforantes discurren directamente en el miocardio ventricular en su mayor parte y se dirigen directamente hacia la parte del ápex coronario. Esta es una gráfica donde nada más que nos muestra las dos posibilidades de acceso para la opacificación de lo que habíamos visto en el capítulo anterior acerca de del cateterismo cardíaco, aurículo ventricular de cada lado. Obviamente que hay que conocer un poquitito la anatomía circulatoria periférica para tener una vía de acceso, que normal y habitualmente suele ser la femoral, como muestra la gráfica, abordando o la ilíaca, la arteria femoral, perdón, no la ilíaca, la arteria femoral o la vena femoral del lado que más cómodo le quede al operador, ya que ambas confluyen a nivel de la bifurcación de la aorta y se prosigue entonces con el trayecto intraaórtico del catéter para caer en el territorio cardíaco izquierdo, o si se ha punzado la vena femoral, pues entonces caeríamos directamente en la parte de la cavidad o de las cavidades cardíacas derechas. Acá tenemos imágenes ya de la coronariografía, en este caso lo que vimos según la gráfica inicial, la que estaba en tono rojo. Vemos ahí a la rama superior, la principal, que va dando sus ramificaciones hacia la región del ápex o punta cardíaca, y partiendo del tronco principal previo a las ramificaciones importantes de la coronaria izquierda, nace la circunfleja, que tiene un trayecto, decíamos, hacia la parte posterior e inferior del ventrículo izquierdo, con ramificaciones dadas para el tabique interventricular. Vemos en esta gráfica áreas en donde el calibre
regular y uniforme que debería mantener los trayectos vasculares opacificados, muestran irregularidades, reducciones segmentarias de calibre, de contornos poco definidos y de amplitud reducida en cuanto al resto del trayecto pre y post, digamos, anormal. Son áreas entonces en que se presume que el depósito cálcico en ateromas parietales va reduciendo la luz y estos depósitos ateromatosos calcificados pueden entonces ocasionar las reducciones extensas en longitud e irregulares en sus contornos, como la que se ven o se visualizan en la parte de la circunfleja, en una extensión bastante importante, y en la parte de la que discurre por la pared ventricular izquierda antero inferior, en el punto de las iniciales ramificaciones perforantes. Tenemos también otro segmento de opacificación bastante imprecisa y de una extensión o longitud bastante considerable. Obviamente que estas dos patologías van a ocasionar un freno, digamos así, en la velocidad circulatoria regional y va a repercutir de alguna forma en la vascularización requerida por el miocardio en su función sistodiastólica. Así que serían estas modificaciones segmentarias, reducción de calibres segmentarios, los que podrían ocasionar entonces un déficit cuya gradación nos va a llevar entonces en mayor o menor grado y ante determinados requerimientos funcionales del miocardio a manifestaciones clínicas que estarían catalogadas dentro del área de la isquemia. Si avanzamos un poco, vamos a ver también que en este caso estamos viendo a la coronaria izquierda siempre, pero con una incidencia o desde un punto de vista diferente. Le vemos a la circunfleja en su ubicación habitual, partiendo prácticamente desde el segmento coronario, digamos, previo a las ramificaciones, y posteriormente sigue la rama que va discurriendo por el resto del ventrículo antero inferior del lado izquierdo. Así que vamos a ver entonces cómo en este caso no tenemos prácticamente patologías en esa imagen que recién estuvimos observando. En esta otra tenemos algunas, pero ya no en el tronco principal, sino en este caso en una de las ramificaciones, imágenes similares en extensión, irregularidad de contornos y tinción insuficiente segmentaria, repito, de una de las ramas perforantes de la coronaria derecha. Irregularidades de contorno que se presentan en el segmento inicial de la coronaria derecha y nos muestran entonces también acá una posibilidad de depósito ateromatoso que va a ir reduciendo la permeabilidad de esta región y obviamente con el enlentecimiento de la circulación y obviamente un riego sanguíneo más lento y quizás inadecuado cuando se le exige al corazón un trabajo un poquitito más, digamos, intenso de lo habitual. En este caso estamos teniendo lesiones como las observadas en el segmento inicial de la coronaria derecha. Vemos también que el resto del trayecto no muestra ya reducciones segmentarias, ni siquiera tampoco anulares de su amplitud, de su luz. Así que, salvada esta región inicial con ateromas, el resto tiene, digamos, características normales. En la imagen del lado derecho, siempre hablando de la coronaria derecha,
la flecha señala una marcada reducción de amplitud de tipo anular, poca extensión, prácticamente es como un anillo que reduce en forma muy acentuada la amplitud ductal a ese nivel, recuperando posteriormente en el resto del trayecto las características, digamos, de calibre progresiva y regularmente reducido en la medida que avanza hacia el segmento distal de su recorrido. Acá tenemos diversas modalidades de ateromatosis, como las que estamos observando en la imagen del lado derecho, la A, en donde la flecha señala algunas reducciones segmentarias de calibre y una de ellas que ocluye directamente un trayecto vascular de este lado. Así que vamos a ir viendo que también en esta zona, la flecha en C, para mantenernos siempre hacia el lado izquierdo, se ven irregularidades de calibre de forma sumamente anfractuosa, en donde la parte canalizada de esta arteria derecha muestra marcada disminución en su calibre y obviamente el enlentecimiento de flujo sanguíneo en sentido distal. En este caso tenemos una serie de densidades cálcicas, depósitos cálcicos en ateromas parietales ubicados en el segmento inicial de la derecha. Siempre estamos en la coronaria derecha, y tenemos por otro lado también una disminución obviamente irregular de calibre que discurre por todo el resto del trayecto inicial y medio de esta arteria coronaria derecha. Las flechas van señalando entonces áreas de reducción, áreas de oclusión, como las que vimos también acá, una rama ocluida, y obviamente ese territorio miocárdico dependiente de estas ramas o muy estrechadas o francamente ya ocluidas, con la miocardiopatía isquémica o directamente la muerte de las células musculares cardíacas o infarto de miocardio. Tenemos en los círculos acá una secuencia de una terapéutica endoluminal en cuanto a controles previos, como el del lado derecho, en A, con la estenosis que acá estamos viendo. Acá se ha procedido ya a la dilatación con balón del segmento estrechado, pasándose una guía primero desde la parte sana previa a la parte sana post estrechez, y sobre esa guía de teflón se monta un catéter que tiene un balón más o menos alargado, comparándolo con algo conocido como un pancho, con sus dos extremos, el inicial y el distal de ese pancho, marcados con de forma radio opaca, de manera que se le pueda colocar a la parte inicial, en la parte distal del balón, exactamente ocupando el segmento estrechado. Acá se ha hecho ya ese tratamiento, se ha mandado un poco de contraste, ya han cambiado las características de la región, y acá un control posterior ya sin el balón presente en la zona estrechada inicial, en donde prácticamente la recuperación del segmento estrechado irregular inicial fue completa. Tenemos acá una imagen muy ilustrativa de lo que sería la parte de la aurícula del ventrículo izquierdo, y en este nivel tendríamos entonces la parte de la emergencia de la aorta con las válvulas sigmoideas que tenemos graficada en forma muy nítida acá en este segmento. Obviamente que las emergencias coronarias estarían inmediatamente en los senos de estas válvulas sigmoideas, tanto sigmoideas de la aorta. Seguimos con imágenes de estrechez marcada de tipo anular sobre la parte inicial de la
rama izquierda, de la coronaria izquierda, y una oclusión prácticamente completa de la circunfleja que debe nacer de la parte inicial de este vaso, y que acá lo vemos entonces en forma completamente cerrada, con ramificaciones que no pueden considerarse como un lecho distal adecuado para establecerse ni la plastia endoluminal por dilatación o colocación de un stent autoexpansible en la luz vascular, ni tampoco se puede prestar para un bypass coronario entre el segmento inicial o pre estenótico, porque no tenemos un lecho vascular distal o postestenótico adecuado. En este caso, la cuestión es diferente. La lesión es anular, bastante marcada. Se considera que pasando el 83 u 85% de reducción de la luz